Incluyente, dedicado a formar líderes y ciudadanos de tiempo completo. Es un espacio que nace a partir de la figura y liderazgo de Manuel J. Cloutier del Rincón Maquillo, quien vivió aquí, crió a sus 11 hijos, y nos dejó esta gran carta donde nos pedía hacer una escuela para transformar a México y cambiar a México sin odio y sin violencia. Y nos da muchísimo gusto recibir en la casa a líderes en cultura, en emprendimiento, en civismo y en medio ambiente. Y en ese sentido, el señor Jaime Félix, parte de un pilar de la gastronomía en nuestro estado, viene a darnos esta maravillosa práctica de la cocina sinaloense. Y me voy a presentar. Jaime Félix Pico es promotor cultural y cronista, licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con estudios de posgrado en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es miembro del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y presidente fundador del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense. Le agradezco mucho, genuinamente agradecemos mucho la aportación de cada uno de ustedes. Es muy importante para la casa continuar con nuestro ciclo de actividades y cada anécdota. Sin más por el momento, pues para que nos oriente con por qué la cocina sinaloense es importante en esta región, no solamente del estado, sino de todo. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer la presencia de todos ustedes y comentarles que me acompaña Delia Moraila, licenciada Delia Moraila, que es miembro de la mesa directiva del conservatorio, con quien hemos trabajado a lo largo de casi 10 años, un poco más, de todo esto que vamos a darle un recorrido aquí, presentarles sobre todo la importancia de lo que tenemos como patrimonio culinario, que es la cocina tradicional sinaloense. Vamos a empezar con un mensaje que nos envía la presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que es un personaje clave en lo que fue la declaratoria de la cocina mexicana, tradicional mexicana, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2010, y ella es actualmente la presidenta del conservatorio, que además es un organismo asesor de la UNESCO. Nosotros somos una filial de este organismo aquí en Sinaloa. La cocina mexicana es un tesoro, pero es un tesoro conformado por las cocinas de las regiones de este gran país. Pienso que es la manera en que tendríamos todos que mirar a nuestras propias cocinas regionales y locales para saber que tenemos una parte en el plan de salvaguardia de esa cocina que inscribimos en la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad hace ya 12, 13 años. En ese sentido, es bueno que los sinaloenses sepan que el tesoro que tienen ellos mismos tiene que ser ante todo puesto en valor, pero con esa conciencia de que tenemos un deber de rescatarla, salvaguardarla y promoverla. Fabulosa cocina la de Sinaloa y la de sus diferentes ciudades, poblados y todas las cocinas de las localidades en las que encontramos desde los más maravillosos productos del mar hasta las cocinas del cerro, de la montaña. Son cocinas que no podemos encontrar en ningún otro lugar del mundo, que tenemos que saber entender su singularidad, sus valores intrínsecos, porque, insisto, es el mayor tesoro que podemos tener para nuestro desarrollo. La manera en que comemos y que aprendimos de nuestros ancestros, de las raíces de las que provenimos, porque con ella nos alimentamos y se alimentaron las generaciones pretéritas y se alimentarán las generaciones que vienen. Esa cocina
es además una de las plataformas, uno de los principales terrenos en donde se radica todo lo que somos como posibilidad de desarrollo autosustentable. No podemos seguir comiéndonos la naturaleza sin la posibilidad de recrearla. Entonces, el llamado es ese: Sinaloa, entiende que tu cocina es única e irrepetible, pero que tienes un compromiso para preservarla, para salvaguardarla, y que tienes ese deber también para las generaciones futuras, y porque esa cocina de tu región, de tu estado, es parte intrínseca e inescindible del resto de las cocinas locales y regionales que forman lo que llamamos la gran cocina mexicana. Mando un gran saludo a la reunión y mando decirles: acuérdense, cocina, patrimonio de la humanidad, pero ante todo patrimonio nuestro, porque con él garantizamos la vida futura de todo nuestro país. Si alcanzaron a escuchar bien, aquí podemos resaltar algunos aspectos rápidamente. La cocina como patrimonio, la necesidad de protegerla a través de un plan de salvaguardia. La cocina de Sinaloa y de las regiones de México son parte de la cocina mexicana como un todo. La Sinaloa hay que ponerla en valor porque es un tesoro, como dice la presidenta. Nuestra cocina mexicana es una cocina que nos confiere identidad cultural, su origen, sus raíces, saberes, costumbres, tradiciones y creencias, todos las profesamos y de alguna manera nos unen, nos dan cohesión social y forman parte de un patrimonio vivo del cual somos portadores y por tanto estamos obligados a protegerlo. Pero ¿cómo aproximarnos a conocerla, a su origen, entender el porqué, su razón de ser, su esencia? Eso es muy importante porque, como dicen, no se puede querer lo que no se conoce. Aquí hay unas dos gráficas donde contrastamos las cocinas del altiplano con nuestra cocina. Entonces, la cocina mexicana, tenemos que acercarnos al proceso de patrimonialización. Esto es muy importante entenderlo. La patrimonialización, oh Dios, algo le dice aquí. La patrimonialización son los procesos que emprende la UNESCO para registrar en las listas del patrimonio mundial o del patrimonio de la humanidad, registrar bienes culturales de valor único o excepcional que en el mundo existen en distintas zonas, en distintos países, y que el propósito de ese registro es precisamente poner esos bienes culturales que son materiales o inmateriales o naturales, esas tres categorías, ponerlos al amparo de leyes, primero las leyes internacionales, que son las leyes que se derivan de los convenios que realizan los países que pertenecen a la ONU, y también las leyes locales, las federales y las estatales. Las leyes, el marco legal en México a nivel federal tiene la ley del INAH, o el Instituto Nacional de Antropología, que es la que se encarga del manejo y protección de bienes culturales patrimoniales. La Ley de Cultura del Estado de Sinaloa tiene su capítulo correspondiente
a la protección de su patrimonio. Y bueno, ambas leyes, la federal y la estatal, permiten declaratorias locales. ¿Para qué? Para protegerlas localmente los bienes culturales. En este caso, estamos hablando de la cocina tradicional sinaloense como parte de la cocina tradicional mexicana, que ya está elevada a la categoría de patrimonio mundial. Pero la cocina sinaloense también tiene su declaratoria local. En el año 2016, el Ejecutivo del Estado hizo esa declaratoria y por tanto la pone al amparo de la Ley Estatal de Cultura. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿la cocina sinaloense es patrimonio de la humanidad o hay que llevarla a ese nivel? No es necesario, porque ya estamos dentro del paraguas de la cocina tradicional mexicana que ya ha sido declarada. Ahora bien, hay mucha confusión alrededor de todo esto, porque toda la gente piensa que esta cocina tradicional es una cocina histórica, que está por allá en la memoria de la gente pasada, que como estática, es un bien histórico. No es un bien histórico, estrictamente. ¿Por qué? Porque es un patrimonio vivo. Ustedes ya lo escucharon, es un patrimonio vivo y es un bien cultural que nos ha llegado de muy atrás, que se ha venido legando de generación en generación a través de la tradición oral. Es una manera de que nos llegan todos esos conocimientos, todos esos saberes, tradiciones, usos y costumbres, etcétera, nos han llegado hasta este momento y nosotros somos portadores de ello. Quien se pone a elaborar un platillo está aplicando de alguna manera saberes que le han heredado sus abuelos, sus padres, sus tías, etcétera, que a su vez ellos las recibieron de sus ancestros. Entonces, por eso estamos hablando de que nuestra cocina es un patrimonio vivo, pero además es un patrimonio ancestral, porque viene de muy atrás y está vigente. Eso es una de las características de nuestro patrimonio y por tanto, pues, como digo yo por acá, la cocina tradicional sinaloense la traemos en nuestro ADN, de alguna manera. Evocando la nostalgia gustativa, se van ustedes a transportar al pasado a través de algún platillo que recuerden ustedes de su mamá, de su abuelita, etcétera, ¿no? Por eso se dice, somos lo que comemos. Esto ya lo comenté. Estas son las características de nuestra cocina. Si nos vamos a ver qué fue lo que inscribió la UNESCO como bien cultural. La UNESCO no inscribió platillos específicos, el pozole, digamos, los chiles en nogada, no escribió platillos, no escribió tampoco los productos endémicos de México aportados al mundo y que forman parte de la gastronomía mundial, de la gastronomía de muchos países, como el maíz, las calabazas, el tomate, el chile, el cacao, la vainilla, todos esos países, todos esos productos naturales que México ha aportado al mundo, los pudo haber inscrito, pero no escribió eso. Lo que escribió fue un sistema cultural. Por eso es intangible el patrimonio que inscribió, que está compuesto de actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos antiguos, etcétera. Forma parte en todo esto la colectividad, todos estamos juntos en torno a ese bien cultural y tiene la característica de que en toda la cocina tradicional desde México, incluyendo la de los estados, los tres componentes, lo que se llama la triada alimentaria de los mexicanos,
mexicanos es el maíz, el frijol y el chile. Es la triada mexicana. No me voy a tener a explicar cuál es esa ventaja de estos tres componentes, porque ya nos llevaría a otro lugar. Pero también todo este sistema se basa en algunas técnicas o procedimientos de cocción antiquísimos, como es la nixtamalización. La nixtamalización, ustedes saben que es el procedimiento antiguo que se usaba desde que se supo domesticar el maíz hace 8000 años, para quitarle la cáscara al grano y aprovechar mejor sus propiedades nutrientes, ¿verdad? Cocerlo con cal y hacer la masita, que es con la que hacemos los alimentos en base a maíz. Y bueno, todo esto nos confiere identidad cultural y nos une, porque todos profesamos esto, todos creemos en esto. Eso fue lo que inscribió la UNESCO. Y además, como dice aquí la doctora Gloria, dice, por primera vez una cocina tradicional se elevó al rango de patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO, para proteger a todo un sistema de vida propio, diferente, ancestral, con continuidad histórica y vigencia. Es la primera conformación patrimonial, digamos, o bien cultural, que tiene estas características. Ahora sí, vamos a conocer algo de los orígenes muy rápidamente, porque pues, tenemos idea de todo esto, ¿verdad? Nosotros los cronistas y los que nos dedicamos a estudiar la historia, pues somos muy afectos a investigar usos y costumbres, estos conocimientos, y irnos acercando poco a poco a los orígenes de todo esto, ¿no? Saberes, tradiciones y las creencias de los pueblos antiguos. Sabemos que cómo vivían nuestros ancestros, pues pasaban de ser nómadas hasta ser residentes en una región, sedentarios, pero para alimentarse pues entraron a la caza, la pesca, eran pescadores, y luego aprendieron a domesticar el maíz, que fue lo que los hizo ser sedentarios. El maíz es un grano civilizador. Usaban técnicas formas de cultivo en la milpa y la chinampa. Las dos tienen características de ser unidades de producción totalmente sustentables, o sea que están en combinación con el respeto del medio ambiente, que ya son formas de cultivo que han sido rebasadas por la modernidad, pero existen en muchas partes de la República. Y si ustedes han ido a Xochimilco, pues ahí se van a enterar de cómo son las chinampas. Están los componentes, la nixtamalización, y esto es muy importante. Nuestra cocina, todas nuestras costumbres culinarias, tradiciones, están vinculados con los ciclos de vida, con el ciclo de vida del nacimiento y la muerte. La cocina está en todos esos momentos, desde que uno nace, cuando te dan los sacramentos, hasta que mueres. Ahí aparece la cocina. ¿Por qué? Porque hay alguna manera de expresión en que esos momentos se celebran, pues dando de comer. El Día de Muertos, pues ustedes saben que muchas de las expresiones para el Día de Muertos es llevar la comida a las criptas, a las tumbas, con la idea esa de que van a llegar esa noche y van a comer lo que acostumbraban en vida,
¿verdad? Es una forma muy esquemática de decir de esta tradición, pero también está en los ciclos agrícolas, en la cosecha. Hay fiestas, había fiestas y todavía sigue habiendo fiestas que se inicia la cosecha, digo, la siembra, y se inicia la cosecha. En festividades cívicas, el 16 de septiembre, que lo tenemos muy próximo, todo el mundo piensa que va a comer pozole, ¿no? Y así por el estilo. Así nos vamos, no se diga las fiestas religiosas, las fiestas patronales, en donde las manifestaciones culinarias son muy características. Aquí tenemos la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Quilar, todos los 2 de febrero. ¿Qué se come ahí? Los tamales, ¿no? Entonces, pero todo eso tiene una vinculación estrecha con toda la cosmogonía y manera de ver el mundo de nuestros ancestros, con ese sincretismo que se dio ya que llegó la conquista con la religión. Se unieron saberes tradicionales con las enseñanzas de la religión y se creó mediante el sincretismo una nueva versión de las cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos unas gráficas, pues, cazadores, pescadores, utilizando el fuego, el manejo del fuego, pues de ahí salen técnicas de cocción, al vapor, en el pozo, las brasas, todo viene del manejo del fuego. El hombre aprendió el fuego hace miles de años y de ahí se fue derivando pues maneras para cocinar los alimentos. La nixtamalización, pues es el proceso de descascarillado del maíz en agua y cal para aumentar su valor nutritivo, lo cual los transformó en pueblos nómades. Ya lo comenté. El maíz empezó más o menos, de acuerdo con los estudios antropológicos y arqueológicos, alrededor de hace 8,000 años, que se encontraron los primeros vestigios de un maicito así chiquito que se llama teocinte, que es el tatarabuelo del maíz de ahora, donde hay hasta unas mazorcas de este tamaño ahí en Nayarit, en Jala, que son las mazorcas de maíz más grandes del mundo, que se dan porque el suelo ahí es volcánico. En Jala, no sé si alguien conozca por ahí Nayarit. Miren, Nuño de Guzmán, ustedes saben que fue quien fundó Culiacán hace 500 años. Dentro de 8 años vamos a cumplir 500 años. Una de las ciudades más antiguas de América. Y hay que celebrarlo. Aquí mi amigo Javier Martínez está haciendo un trabajo de investigación muy interesante que se llama Yo, Nuño de Guzmán. Él en sus relatos registró eso, dice: en la provincia de Nuestra Señora de Sinaloa, y aquí no hay falta de ortografía, así le escribían los cronistas, y eso tiene que ver con la toponimia de la palabra Sinaloa, que es la Sina, y luego hay 3 o 4 versiones que la palabra Sinaloa proviene de que había una abundancia aquí de cactus, que es de una especie que es la Sina, y Loa es una parte en náhuatl de la palabra que quiere lóbola, que quiere, al juntarla Sinalóbola, se hizo por compactación Sinaloa, y el significado es pitaya redonda, ¿no? Y eso de acuerdo con el licenciado Taquiohuela. Hay otras versiones, pero esa es la más acertada. Dice: abunda el maíz, rebosaba el frijol, el ají, el chile, comarca abundosa de pescados de mar y de agua dulce.
Clavijero dice, el chile hace a los mexicanos lo que la sal a los españoles. Y acá Baltasar de Obregón marchó, dice, por una notable espesura de montes de Chiltepín. Ahí lo vemos en agosto, septiembre en las calles vendiendo las bolsitas de Chiltepín. ¿Desde cuándo? Por eso está vivo, está ahora, es presente todo eso. Entretejido con tunales silvestres y árboles espinosos. Haz de cuenta que estamos viendo la selva baja caducifolia que tenemos aquí en todo el estado, ¿no? Los huinolos, las rinoramas, los huizaches, da la idea de eso, es el relato. Bueno, la tortilla, pues la tortilla es el producto que además todos comemos independientemente de qué clase social pertenezcas, o qué costumbres, o qué formación tengas. Por eso este señor dice, no es aventurado afirmar que la tortilla es uno de los pocos símbolos de la nacionalidad, que en verdad rige como identificador. Entonces, tortillas, tamales, atoles, todo hecho a base de maíz, es parte de nuestra cultura culinaria ancestral y vigente actualmente. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido. Hay creatividad en la transformación de los ingredientes de parte de las cocineras tradicionales que saben manejar los saberes autónomos autóctonos con sus talentos. Todos son saberes heredados. Hay distintas maneras de comer. Nosotros somos muy afectos a comer en público, ir a la calle a comer en las fondas que tienen una carreta allá afuera. En las senadurías uno se sienta en una mesa con cuerdas y se pone a platicar con ellos y empiezas a conocerlos. Es una cocina comunitaria. Tiene ese rasgo en nuestra manera de comer. Igual somos muy fiesteros. Los convites de antaño son fiestas, andamos en la calle enfiestados en el carnaval y ahí también comemos, etcétera, ¿no? También los ancestros nuestros practicaban el ayuno, igual que otras culturas. Los judíos, pues ustedes saben, tienen esa costumbre ya más vinculada con su creencia religiosa, pero nuestras etnias indígenas practicaban el ayuno como una manera de salud personal. Entonces, alimentarse es un acto biológico y cocinar es un acto cultural. Véanlo de esa manera. Ahora, ¿qué tenemos que saber más? Nuestra región, nuestra geografía, que es la que aporta los alimentos principalmente. Y aquí cito a dos intelectuales sinaloenses muy conocidos de todos ustedes. Jaime Labastida dice: la comida de Sinaloa es fruto de la imaginación, el talento, ahí va, cultura, y el aislamiento. El aislamiento visto en forma genérica se refiere a una región que a lo largo de toda la época virreinal, 300 años, permaneció aislada del centro político de México, de los Llanos, Sinaloa, y casi todo el noroeste, pero lo habla también en el sentido de que los habitantes originarios que se iban al monte, pues vivían ahí aislados y llevaban la carne seca de venado o de res, que era una necesidad inaplazable para poder conservar. Sabían conservar los alimentos. A lo largo de semanas, una fuente de vida. El salado, el oreado al sol, lo practicaban desde tiempos ancestrales. Y la carne seca, pues ustedes saben que es el origen del famoso aguachile ahora.
¿Por qué? Porque lo que hacían estos señores era llevar carne seca al monte cuando iban a hacer sus labores y sus tareas, y ahí la comían, pero como es dura, la ponían en agua caliente primero y luego le echaban chile, el chile chiltepín que estaba en el monte, y sal, y ahí empezaban a hacer una salsita. Todavía no había limón, los limones llegaron con la conquista, y ellos hacían esa manera de comer la carne seca. Por eso se dice que es una aguachile, es una salsa, no es un platillo que como ahora está sustantivado. Hablas aguachile y ya piensas en el aguachile con camarón, pero el aguachile es una salsa. Ahora le echan limón, ya no lleva agua caliente. Y esto pues es los dos factores determinantes para definir las características de la cocina mexicana y la cocina de cada uno de los estados. Es la biodiversidad, ¿verdad? O sea, la diversidad natural, la riqueza que tenemos en la naturaleza, y la diversidad cultural, o sea, toda esa gran cantidad, bagaje de conocimientos, de saberes, de tradiciones que tenemos los mexicanos. Entonces, en lo cultural, fíjense, México tiene 62 lenguas vivas de 64 que están registradas ahorita en el mundo. Después de la India somos el segundo lugar. Imagínense, cada lengua tiene una gran cantidad de conocimientos, tiene una gran cantidad de formas de ver el mundo, de explicarlo, cada lengua. Imagínense la cantidad de maneras de ver la comida, la gastronomía en cada una de esas etnias, con esas lenguas. Por eso hay una gran riqueza cultural que le aporta a nuestra cocina características únicas. Como dijo la doctora, es única en el mundo. Nuestra cocina actual obviamente es una cocina mestiza, porque viene de la unión de la cocina indígena, llegan los españoles al momento de la conquista, y luego todas las migraciones que ha habido a lo largo de casi 500 años de conquista, de gobierno virreinal y luego de la independencia, ¿no? La cocina es mestiza, pero aquí tenemos una versión que ahora que se está reinterpretando la historia, en donde pues dicen que nos quitaron todo y se lo llevaron, lo destruyeron y todo eso, y que hay que recuperarlo. Bueno, esa es una manera de verla, pero en la mezcla se hace algo nuevo. Las mezclas transforman. O sea, una cocina que se hizo de la combinación de saberes de etnias indígenas con los europeos que llegaron en ese momento, la población negra, que fue muy importante, que todavía se manifiesta aquí en la población, y luego todas las migraciones que llegaron, franceses, norteamericanos, etcétera, todo eso hizo algo nuevo, una cocina nueva, y no nos tenemos que quedar con ese romanticismo de querer recuperar la cocina ancestral como tal. Entonces, este señor que estuvo el año pasado en Guadalajara en el Foro Mundial dio una conferencia, y le agarré esta frase que dice: cuando nos mezclamos, crecemos, pero no nos quedamos estancados, ni tampoco hacemos a un lado lo que es nuestro. Y en naturaleza, pues México es el cuarto lugar en el mundo. Fíjense, en reino animal, vegetal, mineral, y Sinaloa es uno de los estados más
biodiversos de México. Estamos además en una zona de transición por el trópico de Cáncer, que nos da distintos climas en una región geográfica alargada que es nuestro estado de Sinaloa. Y por eso hay una riqueza en la naturaleza, que la combinación, todos esos elementos que nos aporta la naturaleza en combinación con todas estas técnicas y saberes y conocimientos que nos llegan de todas esas culturas, 62 etnias en México, y las nuestras. Tenemos una etnia vigente aquí en el norte, la cultura mayo y oreme, que tiene su propia interpretación, que son todavía están muy occidentalizados ya, pero hay muchas costumbres ancestrales. Bueno, este es Sinaloa, ¿no? Aquí identificamos en Sinaloa 3 regiones gastronómicas, pensando en la biodiversidad y en la diversidad cultural y la geografía. Todos podemos identificar perfectamente la sierra, las grandes planicies costeras que están pegadas a la costa y la costa. Las planicies del centro, pues es donde se produce la mayor cantidad de granos y de hortalizas que alimentan los sistemas alimentarios de México y de muchos países. Esas 3 regiones, cada una pues obviamente tiene sus propios productos, algunos endémicos de la región, y tienen saberes propios que lo expresan de una manera para hacer una cocina propia, la cocina de la sierra, o de los ranchos, ahí de los altos, pensamos siempre en lácteos, porque hay mucho ganado ahí en el monte, pensamos en carnes, ¿verdad? Carne machaca, caldillos, no pensamos en aguachile ni nada de eso. En la cocina de los valles, pues es muy rica porque es mucha verdura, mucha hortaliza, etcétera, y se combina tanto con carne como con mariscos. Y la cocina de la costa, pues son mariscos, peces, mariscos, conchas, etcétera. Esas 3 regiones tienen sus diferencias en el norte, en el centro y en el sur, por eso que les digo del trópico principalmente. El trópico atraviesa más o menos a 50 kilómetros de Mazatlán, hacia acá, hacia el norte, ahí donde están las labradas. Las labradas están precisamente en el cruce del trópico, por eso dicen que es un centro ritual ahí, donde están los petroglifos pegados al mar, ¿no? Entonces la cocina del norte, del centro y del sur tiene sus diferencias. Por eso tenemos 3 regiones gastronómicas y 9 subregiones, porque en el norte hay 3 regiones, la sierra, los valles, la costa. En el centro hay 3 regiones, son 9 subregiones. Y ahí nos sirve a nosotros esa clasificación para ir identificando los platillos, los productos propios de cada una de esas regiones, ¿no? Hay algunas gráficas aquí. Principal productor de hortalizas, la riqueza pesquera, esto que tenemos en nuestros esteros, en nuestras lagunas, es una riqueza impresionante. Desafortunadamente nos estamos acabando por la contaminación, pero pocos estados, son 640 kilómetros de litoral, y en todo eso de lo largo hay esteros y lagunas, y ahí es fuente de vida, ahí nacen una gran cantidad de especies marinas en las lagunas, y luego se van al mar. Tenemos la sierra inexplotada,
¿Cuántas cosas habrá aquí que no sabemos ni conocemos y que podemos aprovechar? Y tenemos las etnias indígenas allá en el norte. Esta es una cocinera tradicional que la hemos nosotros invitado a los foros mundiales de gastronomía. Ha ido a Puebla, ha ido a Acapulco, a muchas partes. Esta señora, no me acuerdo cómo se llama, pero es una gobernadora de un grupo ahí. Las lenguas que tiene esta etnia hablan mayo, náhuatl y tarahumara. Cada una tiene sus saberes y conocimientos. Por eso dicen, cuando muere una lengua, qué grave es eso. Por eso qué bueno que se está promoviendo en las leyes federales la diversidad cultural para proteger las lenguas, porque cada vez que muere una lengua se mueren conocimientos, desaparecen, ya no los vamos a volver a saber de ellos nunca. Aquí hay un platillo muy tradicional que se da dentro de las fiestas tradicionales de ellos, los pajos, las fiestas, las pascolas, en tiempos de Semana Santa, en tiempos de los responsos que hacen, en tiempo de Navidad, etc. Este guacabaqui, pues es un frijol con hueso. Es un frijol con hueso, así lo conocen aquí. Sencillo, pero es una comida comunitaria. En las fiestas que hacen ellos, lo elaboran para todo el mundo. Y es una olla gigantesca así, donde todo el mundo va y se sirve. Con un ritual, por supuesto, no es así nomás. Bueno, esto ya es parte de lo que ya hicimos, pero aquí vale la pena mencionar que en todos estos momentos de la historia de nuestra cocina, lo tenemos que ver primero en la parte autóctona, antes de la conquista. Luego, al momento del contacto con los españoles, la conquista, ahí que empieza desde el siglo XV y cursa todos los 300 años de gobierno virreinal o colonia, ¿verdad? Donde la cocina ya empieza a ser cocina mestiza. Cocina mestiza. Los jesuitas que estuvieron aquí desde fines del siglo XVI hasta 1769, que los expulsó Carlos III, estos señores fueron los que trajeron en primer lugar, enseñaron a todos los indígenas el manejo de los alimentos con las técnicas europeas. Los enseñaron a domesticar animales, los animales que llegaron por la relación europea, pues aquí no había caballos, ni vacas, ni puercos, ni nada, ni gallinas, había algunas perdices y eso. Todos esos empezaron a aprovecharlos, pues cuánta cantidad de ingredientes y productos llegaron de fuera, ¿no? Que ahora forman parte de nuestra cocina. Y estos son muy importantes, la labor que hicieron los jesuitas en la culturización de estas etnias en cuanto a su manera de comer, alimentarse. Pero los jesuitas no cortaron las tradiciones que ya traían los indígenas, les permitieron mezclarlas. Luego, ya en el siglo XIX, 1810, la independencia, ahí es donde ya se empieza a configurar una cocina mexicana, con apellido cocina mexicana, ¿verdad? Antes la reconocemos en la colonia como una cocina mestiza, aunque la cocina mexicana pues sigue siendo mestiza. Y en la revolución y a fines del siglo XIX, ustedes saben que hubo muchas influencias de migraciones, de migrantes que se quedaron aquí en México. Aquí en Sinaloa pues resaltan mucho los chinos, los japoneses, los griegos, muchas en Mazatlán pues ven alemanes, italianos, etc. En el norte, norteamericanos.
Ahora, el sentido de todo esto es verlo como un bien cultural que es patrimonio vivo nuestro, ancestral, vigente, etcétera, y que por consecuencia hay que protegerlo. ¿Cómo lo vamos a proteger? Hay muchas maneras de protegerlo, pero este tema es parte de los instrumentos administrativos que podemos utilizar para la protección. Política pública es una manera de administrar los asuntos públicos que tienen que ver precisamente con una manera muy eficaz de tomar decisiones, saber actuar bien, de manera inteligente, racional, en la solución de los problemas de interés público. Esa es la definición que hace Laswell, que es el que se le atribuye, el que introdujo en la administración pública esta manera de administrar, que se vio muy patente el fracaso de la Unión Soviética, por ejemplo. Cuando se desbarató la Unión Soviética, parte de ese fracaso fue por la ineficiencia en la industria nacional paraestatal que tenía el Estado, muy ineficiente. Lo mismo pasó en Estados Unidos, no nada más allá. Y esta herramienta es muy socorrida en las narrativas de nuestros políticos, que hablan de usar políticas públicas en sus planes de trabajo, pero a veces sabemos que solamente es de la boca para afuera, porque si están en los planes estatales de desarrollo nacionales políticas públicas para el fomento de esto y lo otro, en la realidad no las instrumentan ni las operan, y ahorita les voy a demostrar. Para que una herramienta como estas opere, tiene que tener un contexto democrático, de participación, porque la política pública se ligan las acciones de gobierno con las acciones de la sociedad civil. Es participativo, pero no nada más de consulta, sino incorporar lo que deciden los dos a la acción de gobierno, tomarlos en cuenta. Entonces, esta manera de exige que se haya un gobierno abierto, no un gobierno cerrado, porque si es un gobierno monolítico, que nada más decide el gobierno, al cual estamos muy acostumbrados nosotros desde hace 80 años, cuando empezó el famoso Partido Invencible, y que ahora a lo mejor viene otro. Entonces, esto, condición de gobierno abierto, es la gobernanza, es la integración entre gobierno y sociedad, en donde se definen conjuntamente los objetivos y prioridades y se realizan acciones indispensables para el logro de los objetivos del Estado. El Estado mantiene su rol directivo, no lo suple la sociedad, sino que es líder y conductor del desarrollo. Este es el concepto de las políticas públicas, y el proceso es el proceso de una toma de decisiones. Se define el problema, se buscan opciones alternativas, se ve la factibilidad financiera, se toma la decisión, hasta una evaluación a base de indicadores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto para proteger este bien cultural que es la cocina tradicional? Bueno, en el año 2002, en el periodo anterior de gobierno, se emitió esta política pública que se llama de fomento a la gastronomía nacional. Fue un fracaso, no operó. No operó porque se creó un organismo rector en el que participaban como 20 secretarías
y la Secretaría de Turismo fue la cabeza. Finalmente no operó, pero estaba muy bien diseñada, porque miren los objetivos que tiene. Apoyo a la cadena de valor, estrategias y acciones destinadas para apoyar la cadena de valor. ¿Cuál es la cadena de valor de la gastronomía? El primer eslabón son la producción de los alimentos, o los productos, valga la redundancia. Y ahí le vas sumando la cosecha, almacenaje, transportación, procesos industriales, etcétera, etcétera, hasta llegar a la mesa. Es la punta de la cadena, del campo a la mesa. Es una manera, ahorita vamos a ver algo de esto, pero política pública que apoya el fortalecimiento de la cadena de valor con acciones específicas es muy importante. La pandemia acabó con muchas conexiones entre los eslabones, porque nos aislamos. Entonces el productor se quedó por ahí, los restaurantes no operaban, el turismo no venía, los productos se quedaban, no podían irse al mercado, porque en el mercado pues, no había gente. La cadena de valor se vio muy disminuida con la pandemia. Ahora hace falta fortalecerla. La política pública esta promovía el rescate de las tradiciones, esto que estamos hablando, la educación alimentaria, consumo saludable y nutritivo de la dieta, contrastándola con la denominada comida chatarra o fast food que nos está invadiendo cada vez más rápido. Esto es muy importante, el diseño de rutas e itinerarios gastronómicos para potenciar la oferta turística. Ahorita les voy a explicar un proyecto. Y también el posicionamiento de la cocina mexicana en el extranjero. Cada vez más se conoce la cocina mexicana, no como la peruana. La peruana ya está bien posicionada hace muchos años en el mundo y dicen que es la mejor cocina del mundo, los peruanos. Esta política establecía estrategias y acciones para ir posicionando nuestra cocina en el mundo. ¿Por qué son importantes la gastronomía? La gastronomía es transversal. Cualquier acción que hagas a través de la cocina, de los alimentos, etcétera, impacta todos estos sectores. La gastronomía impacta al turismo. Dicen que es el principal factor de desarrollo turístico ahorita. El turismo gastronómico cada vez crece más, porque el turismo cultural es un segmento del turismo, o gran turismo, o el turismo sol y playa, que es distinto y que es un tipo de gente que viene a conocer otras cosas, y no nada más a tomar el sol, conocer, a vincularse con la gente, saber cómo viven, qué comen, en qué creen, etcétera. Es el turismo cultural que está en boga y va creciendo cada vez más. En desarrollo económico, desarrollo social, en educación y cultura, ¿cuántas cosas debemos de introducir en el sistema educativo para que comamos sanamente los mexicanos? Ayer estuvimos en varias escuelas que estamos promoviendo el concurso del niño cronista. Es el segundo día de clases. Lo que más vi en las 5 escuelas que visité son tienditas en el medio de las canchas deportivas, así de niños, y me acerqué a ver qué les vendía. Churritos, gansitos, todo menos algo saludable. Ni siquiera la fruta que a veces ves tú que venden jícamas, ni siquiera eso, y así de niños. Estaban en el recreo. En cultura, pues ni se diga, salud, etc. Aquí hay un ejemplo de una política pública estatal, el sexenio pasado, que tampoco sirvió, pues, no sirvió, no operó, porque miren,
la línea de acción que dice aquí. ¿Qué dice? Impulsar la gastronomía sinaloense a escala nacional e internacional como una política pública por atractivo singular y por ser patrimonio intangible de los sinaloenses. ¿Habían escuchado ustedes alguna acción en pro de eso? Y estaba en el Plan Estatal de Desarrollo. Pero además está en tercer lugar, está dentro de economía y dentro del turismo, y luego hablan de cocina. En lugar de tener a la cocina en un lugar más importante. Esta es la política pública del... Ahora me puse a leer el Plan Estatal de Desarrollo, léanlo, está publicado, tiene 4 ejes, en 2 posibles ejes se puede hablar de algo de esto, en el de bienestar o en el de economía. En el de economía viene turismo, pero en turismo gastronómico viene solamente una frase que no tiene nada que ver con esto que vimos de la política pública, que debería de ser la protección del patrimonio. No es una crítica, simplemente es una realidad. Entonces la pregunta, ¿cuál sería? ¿Están en la agenda de gobierno las acciones para salvaguardar la preservación y promoción de la gastronomía sinaloense? Desafortunadamente no hay nada de esto. Por eso nosotros, Delia y Mara, no me pueden contradecir, somos como los que hablan en el desierto. ¿Qué hacemos para conocer mejor a nuestra cocina? Levantar un inventario, saber qué es, identificar los íconos de la cocina sinaloense. El proyecto del inventario es una tarea muy fuerte, necesitamos mucha gente, necesitamos tiempo. Hicimos uno que más o menos nos resultó, pero ¿en qué consiste este inventario? Vamos a registrar y clasificar platillos, preparaciones, decimos, porque platillos normalmente piensa uno del plato principal, pero las preparaciones abarcan todo, abarcan el plato principal, abarcan la panadería, la repostería, las bebidas, los postres, etcétera, los lácteos. Entonces las preparaciones las vemos nosotros a base de encuestas que registran recetas, insumos, utensilios, técnicas de cocina, la vinculación que tiene con el medio ambiente, la relación con las creencias religiosas, leyendas, historias de todos los platillos. Eso es lo que hacemos en un inventario. Y otros aspectos son el uso gastronómico tradicional del producto o el plato y la importancia local, además de los riesgos que tiene y los motivos para desaparecerse. Aquí está Oscar, ahorita lo voy a entrar, ya se me... Oscar Lozano. Acá está Oscar, también pertenece al conservatorio. Oscar Lozano es un gran promotor del rescate de la pitaya y de la poma. ¿Ustedes saben la poma? ¿Conocen la poma? ¿Han probado la pitaya? Bueno, pues nosotros nos enteramos de esto al hacer los inventarios, de que hay productos que son muy nutritivos, que son muy sabrosos, etcétera, que están en el monte y que nadie los cuida, y están además en peligro de desaparecer porque la deforestación nos está acabando los pitayos. Ustedes nada más transiten hacia el norte y como ven que están sembrando puro agave y no sé cuántas cosas, y devastan todo un gran bosque de pitayos que había. Entonces, para eso usamos el inventario. Hicimos este documento que publicamos en el 2014. Ahí dice, miren, bebidas, entradas, sopas,
plato fuerte, postre, bebidas, productos regionales primarios, productos regionales comerciales y por municipio. 158 preparaciones que empezamos ahí a clasificar con carnes, caldos y carnes. Sacamos fotografías, el famoso chileno del arbolito, el pozole, la barbacoa. Algunos platillos son nacionales, pero tienen sus propias expresiones localmente. La carne asada, las tostadas del asado, los enchiladas del suelo, pescados y mariscos. Hay una lista grande ahí, y ahí vemos biches, callos, pescados salmoreados, etc., ¿no? Tamales de harina, de maíz, trigo, pan de mujer, los tacuarín, todos tienen su historia y sus leyendas. El tacuarín, pues acuérdense que había un tren por aquí que llegaba a la ciudad que llamaba el tacuarín, de ahí sale. Los quesos, este queso que tiene apellido, queso de Mocurito. Todavía aquí hay alguna acto que reproduce las petitorias estas allá de Mocurito. Son de 1 metro cuadrado, así como las fabrican, y luego las seccionan. Vamos un poco restaurados. ¿Cuándo tenemos, Luis? Todavía tenemos más tiempo. Ya se cumplió la hora. Bueno, entonces me voy a brincar, ya nomás para no quitarle mucho tiempo. Nosotros hacemos la fiesta de la pitaya que les hablaba. Ya llevamos 9 ediciones. ¿De qué se trata la fiesta? De visibilizar la pitaya, que la gente la conozca, saber cómo la puede aprovechar. La poma, aquí está la poma, es una pelotita así, de un árbol muy frondoso, muy grande, que tiene propiedades nutritivas más que el maíz y hacen harinas, una bola. Bueno, el turismo gastronómico sostenible es lo que se está promoviendo ahora. La gastronomía es uno de los sectores más valorados por los turistas. Es demostrable porque hay 1/3 del gasto del turista que se dedica a la comida. Y ustedes han viajado y deben de saberlo perfectamente bien. Pero cuando viajamos nos gusta conocer la cocina local, el destino, explorar restaurantes, saborear platillos. El buen turista viene a probar lo de aquí, lo que se produce, lo que es nuestro, no viene a comer malas versiones de lo que es mejor en su lugar de origen. Comiendo lo nuestro hacemos país. La gastronomía sostenible, la UNESCO la define como producir alimentos de una manera que sea ambientalmente responsable. Fíjense cómo se van incorporando elementos de la protección. Económicamente rentable y respete los derechos de los productores. Aquí se trabaja también con el tema del pago justo al productor. Es uno de los objetivos del desarrollo sostenible que tiene la Agenda 2030. Está enfocado a estos objetivos. Las políticas públicas del sector turismo y gastronómico deben estar guiadas hacia estos objetivos, si es que se llegaran a implementar. Hay 17 objetivos del desarrollo sostenible que la Agenda 2030 nos impone a todos los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas para corregir todos los desórdenes que estamos caminando en el mundo. Se trata de llegar en el 2030 a un mundo con estas características, sobre todo el combate al cambio climático famoso, ¿no?
que es una realidad y que no se ve que no se ve. Entonces aquí están estas acciones que se pueden dar en la gastronomía o en el turismo orientadas a los ODS. No, ya no tengo tiempo de... Todo esto lo tienen disponible en mi correo electrónico o en una proyección que se va a quedar en YouTube. La pandemia, ¿qué pasó? Pues ya dije que destruyó la cadena de valor, pero acabó con el turismo y la gastronomía, sobre todo la gastronomía del turismo, la alta cocina, digamos, o la cocina gourmet. Los restaurantes de los grandes chefs en el mundo se quedaron solos y tenían una gran inversión, porque tenían una gran fama internacional. Había restaurantes que tenían reservas de 6 o 7 meses, hasta de un año, en España, en Italia. La pandemia acabó con todo eso. Los chefs en un momento dado dijeron, ahora ¿qué hacemos? Unos se empezaron a aliar con organismos de asistencia social para darle comida a los que no tenían que comer. Pero acabó con todo esto, ¿no? Y por eso, ya que ahora terminó la pandemia, pero hay latentes problemas, pero se llama la reconstrucción de la nueva normalidad. ¿Qué hay que hacer en turismo y gastronomía en la post-pandemia? El hecho de que hayamos estado confinados en nuestras casas 2 años, no sé, casi 2 años, nos puso a pensar muchas cosas. Y a muchos, en mi caso, empecé a ver lo que es nuestro en comida. Empecé a pensar en la cocina que hacía mi mamá, que hacía mi abuelita, o remembranzas de sabores, de olores, y me dio interés por ir a buscar recetas, a ver dónde estaba la receta fulana. Así le pasó a todo el mundo. Y empezaron, a los que se quedaron sin trabajo y que sabían que tenían una receta de un producto, de un platillo que todo el mundo conocía en el barrio, decían, allá hacen tamales muy buenos. Pues esa familia que se quedó sin trabajo urdió y se puso a vender tamales en su casa primero, y luego después inventamos llame y recoja, o cómo se llama, el servicio en su casa, ¿no? Así sacamos adelante, pero en cocina pasó esto. Entonces volvemos a ver lo nuestro, empezamos a revalorar. Por eso digo yo que la pandemia nos metió hasta la cocina, revivió nuestra memoria gustativa y revaloró lo que comíamos tradicionalmente, que era una cocina sana, una comida muy sana. En el turismo pues pasó lo mismo, ¿no? Ya no me voy a retener aquí, perdón, lo que quiero llegar. Este es una propuesta gastronómica del campo a la mesa, que cumple con muchas acciones, muchas metas y objetivos de los ODS, que es vincular el productor con el chef, digamos, y con el cocinero. Y en esa vinculación se tiene que dar el respeto al trabajo que debe de ser remunerado justamente, se debe de fortalecer la cadena de valor en muchas actividades que se dan al interior, ¿verdad? Pero el campo a la mesa, hay muchos chefs actualmente que han logrado restaurantes de gran nivel y de conocimiento y visibilidad a nivel nacional e internacional. Me recuerdo un caso, el chef Enrique Olvera, en su restaurante Pujol, y uno que tiene en Nueva York que se llama Cosme,
tiene contratos con productores de maíz, de tomate, de esto y lo otro, y él mismo los organiza e incorpora todos sus productos a sus platillos. Y te vende el maíz, productos, no sé si alguna vez hayas ido a ese restaurante, yo nunca he ido, pero conozco al chef. Y en una conferencia, en un foro mundial, nos platicó que él fue el que empezó a identificar los maíces criollos en la cocina. Así como el café, que tú sí lo identificamos, estoy tomando café de Veracruz, de Chiapas o de Oaxaca. Él te vende maíces, los maíces de aquí, hay muchos maíces criollos, de chapalote, de jazmín. Cada maíz de esos criollos tiene texturas y sabores diferentes. Este señor te lo sabe elaborar. Un tamal de elote que te pone en un plato así muy bonito, bien emplatado, pero te vende un maíz con ciertas características que se lo compra a un señor que tiene todo el manejo de la producción de una manera sustentable. No usa fertilizantes, no usa fungicidas, y te lo dice. Entonces hasta tú va agarrando valor ese tamaño, ¿verdad? El plato a la mesa. Estas prácticas innovadoras, esto es lo que estaba comentando. Restaurantes de alta cocina manejan como factor de atractividad utilización de insumos que le proveen pequeños productores y provienen de la diversidad natural y cultural de algunas regiones. Observan normas sanitarias y de control del medio ambiente. La atención al comensal. Fíjense, Olvera en Nueva York, en el restaurante Cosme, te garantiza que en 7 minutos tienes tu platillo. Y es un elemento que ha vendido y tiene una gran demanda, ¿no? Ponerle el límite de tiempo que transcurre entre la orden y el pedido hasta el momento de servirlo. Él lo marca en 7 minutos. Díganme si no es importante eso. Nosotros que vamos a un restaurante, lo primero que nos quejamos es que se tardan horas en servir, y más si hay gente. Pues este señor lo hace, pero lo hace con una cocina casi industrial, porque tiene los productos, los componentes precocidos y tiene productos originales. Utiliza mucha tecnología. Es un avance muy grande de la industria gastronómica. Lo está haciendo sin perder calidad ni poder nutricional, lo que ofrece. Por último, en el ámbito de la protección del patrimonio mundial o de la humanidad, hasta el año 2003, que salió lo del patrimonio inmaterial, la primera convención fue en 1973, del patrimonio natural. Siempre la política era la conservación, conservarlo, pues ahí las ruinas de Chichén Itzá, etcétera. Pero ahora la nueva política es conservación más desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprovecharnos de ese patrimonio, de esos bienes culturales, en beneficio de la economía y en la distribución de la riqueza. Aprovechamiento, el desarrollo, pero un aprovechamiento sustentable, ligado a los objetivos del desarrollo sostenible. Esa es la fórmula que ahora los patrimonialistas de la UNESCO están promoviendo en el mundo. Y hay muchos ejemplos. Esto ya no me da tiempo, pero sí sabemos que la cocina actualmente, en nuestro contexto gastronómico ahorita, tiene mucha visibilidad en la televisión, hay concursos, el gran chef, y que esto y que el otro. Los chefs ahorita están volviendo vedetes casi de cinematográficos. Hay muchos concursos, festivales gastronómicos.
O sea, la gastronomía es un boom y tiene mucho que ver la declaratoria de la cocina mexicana desde el 2010, ha avanzado hasta eso. Es un atractivo turístico, indudablemente. Esta puesta en valor de las cocinas regionales y estatales están adquiriendo mucha visibilidad. Aquí nosotros tenemos un programa que se escucha mucho magia y cultura en los pueblos mágicos. Lo que más te venden es la gastronomía de Mocorito, del Fuerte, de Cosalá, del Rosario y hoy de San Ignacio, que son los 5 pueblos mágicos que tenemos. Y esto de las rutas itinerarios culturales es una manera muy potente para aprovechar y conservar el patrimonio. Esa combinación de protección y desarrollo en las rutas itinerarios culturales se da con mucha facilidad. Las debilidades, ¿cuáles son? El gran turismo no le gusta la historia ni le gustan las tradiciones, está ajeno a eso. Él va a tomar, a divertirse a la playa o a algún antro. La cocina gourmet no es incluyente. Esto es también parte de la realidad. La alta cocina, todo ese montón de restaurantes que están saliendo aquí en Culiacán, en Mazatlán ni se diga. Conté como 25 ahí en la Ceiba, en el nuevo Tendencias, allá Cuatro Ríos, no sé, en todos los lugares que hay nuevos restaurantes, es alta cocina. Y ellos no es incluyente, es cocina para las clases de alto poder adquisitivo. Y a lo mejor no les importa nada de esto que estamos hablando. Traen carnes de Japón, y las importan de Nueva York, no sé de dónde, y te las venden carísimo. Pero en fin, son propuestas gastronómicas, pero tienen mucho riesgo. Tienen mucho riesgo de desaparecer pronto. La pandemia acabó con todos esos establecimientos. Y si vuelve a salir la pandemia, vas a ver qué tan fácil se aplaca la demanda, ¿no? En fin, la biodiversidad cada vez se ve más disminuida. ¿Sí? El cambio climático, la deforestación, etcétera, es lo que no favorece a las nuevas tendencias. Aquí nada más lo voy a dejar. Dice, en el futuro, en el sector economía y en el subsector turismo, hay que promover el turismo sostenible o sustentable y la gastronomía sostenible en el concepto que llaman. En el sector educativo y laboral, la formación de nuevos profesionales que sean tractores, y aquí hay mucho campo para los muchachos que están estudiando gastronomía y turismo, mediante la investigación e innovación de productos y servicios gastronómicos con capacidad de emprendimiento, creadores de empresas de calidad, colaborativas, apoyadas por políticas de fomento. Y la certificación, la profesionalización del oficio, la formación para el trabajo. En turismo, fomentar la calidad de los servicios turísticos a través de los distintivos que da Sectur. Y en la cocina, la certificación de habilidades y competencias laborales de las cocineras y los cocineros. Delia Moraila forma parte de un pequeño grupo que hay a nivel nacional de certificadoras de cocineras tradicionales que se está dando aquí en Sinaloa y en todo el país. El conservatorio promueve. Esta es la estándar de competencia en la que una cocinera o un cocinero o cualquier persona que quiera manejar la cocina tradicional se puede certificar, y ese certificado pues le puede dar un plus cuando va a probablemente encontrar trabajo o cuando vaya a publicitar algún producto que pueda vender en el mercado. Conocer
ahí le hablaríamos a Delia, quien se interese en este tema. Para los jóvenes emprendedores, al aprovechar industrialmente la biodiversidad, ¿qué quiere decir esto? Pues nuestros productos son muy aprovechables de mil formas. La pitaya, nada más, que está en el medio ambiente y se está acabando. No se cultiva como en Jalisco, como en Oaxaca, como en Puebla, no se cultiva. Aquí tenemos una agricultura extensiva maravillosa, pero no atendemos este tipo de cultivos y es factible producir. Y la pitaya tiene uso gastronómico y uso medicinal, y es un producto exótico que a nivel internacional tiene precios exorbitantes y demanda para la medicina y la cosmética increíble. Y ahí está en el monte, nos la comemos una vez al año porque los colectores que viven de eso nos la traen aquí al mercado, pero no hay nadie que esté haciendo nada por producirla agrícolamente. Hay un recetario de productos a base de pitaya en el conservatorio, autoría de la señora Delia, de 60 y tantos platillos. 90 recetas a base de pitaya. Por esto también vamos dejando la exportación de commodities, como dicen. Vamos vinculando la industria con la agroindustria. ¿Cuántos productos en el mercado internacional ves tú que compras mole de Puebla, etcétera? Ya veo que me están haciendo muchas preguntas. Por último, el diseño de rutas de itinerarios culturales. ¿Qué pasa con esto? Dice, ofrece la oportunidad de descubrir el patrimonio tangible e intangible, entre ellas las cocinas locales, uniendo a personas y lugares a través de la historia, la cultura, compartir valores relativos a la protección del medio ambiente, la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Todo eso sucede cuando nosotros, si diseñamos un nuevo producto turístico, que es un itinerario gastronómico, que te voy a llevar en Sinaloa a conocer toda la cocina de los campos pesqueros, por ejemplo. Le llamamos nosotros la ruta de los peces y los mariscos. ¿Cuántas maneras de... Vamos a conocer el patrimonio que tiene en cada parte. Vamos a conocer personas, lugares, la historia de ese lugar, pero junto con todo eso, la comida. Eso es muy interesante y se está haciendo. Hay un proyecto aquí, lo encabeza un foro Mar de Cortés, se llama la Ruta del Mar de Cortés. Integran desde Nayarit hasta Baja California Sur. Es un recorrido, ¿verdad?, en que te va a dar la oportunidad de descubrir todo el patrimonio que hay ahí, tangible, y la cocina, por supuesto. Fíjense ustedes, en esta ruta del Mar de Cortés tenemos sitios, muchos de ellos declarados Patrimonio Mundial o Patrimonio de la Humanidad. Hay sitios arqueológicos, aquí en Sinaloa tenemos la Labrada, aquí es donde me gustaría ir a San Ignacio y luego terminar en la costa, en las Labradas, y luego irse a comer ahí a Dimas, por ejemplo, o a Celestino Gasca, a comerse un pescado zarandeado o una langosta. Conoces el patrimonio, conoces a la gente, la manera de ser, conoces platillos que no los van a probar fácilmente en otro lugar. En fin, creo que ya terminé. Este es un proyecto que se está retomando en Mazatlán, la ciudad creativa en gastronomía. Ojalá se logre, ya ha habido 2 intentos y no se ha podido. Es una convocatoria que saca la UNESCO cada 2 años. Aquí va a salir para el 2025. ¿De qué se trata esto? De que una ciudad, toda su economía, toda su vida,
gire alrededor de la gastronomía. Piensen en la ciudad de Parma, Italia. Es una ciudad creativa en gastronomía. ¿Qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les dicen Parma? Queso parmesano, los embutidos, el jamón serrano, todo eso. Esa es una ciudad creativa. Toda su actividad está en torno a la gastronomía. México tiene dos ciudades creativas en gastronomía. Ensenada, que lo que está vendiendo Ensenada es la cocina med, la mediterránea, que está relacionada con los campos vinateros que hay ahí en el Valle de Guadalupe, y toda la riqueza de peces y mariscos que produce el mar de Cortés. Y las producciones de aceitunas, etcétera, que le dan una característica muy especial a la cocina. Entonces, ahí lograron que Ensenada sea una ciudad creativa en gastronomía. Mérida es otra ciudad creativa en gastronomía. Queremos que Mazatlán sea, vamos a ver si se logra. Estamos colaborando para jóvenes emprendedores, pues hay que producir comida rápida, pero comida rápida mexicana o típica sinaloense, que compita con la cocina rápida que no es saludable, que nos está dañando. Existen pocos establecimientos o cadenas de restaurantes de comida rápida mexicana. Estamos hablando de la comida rápida, fast food, que le llaman internacionalmente, elaborada con insumos locales, saludable y económica. Esta propuesta coincide con la tendencia de consumo de alimentos saludables. Ahorita está muy de moda eso, ¿no? Y nutritivos entre los jóvenes principalmente, que andan buscando sus dietas, estar guapos, etc. Tenemos muy poco nosotros de esto. Por el contrario, Burger King, pues cuántas pizzerías, no tengo nada yo contra las pizzas, me gustan, ¿no? Pero no es nuestra cocina. Y pudiéramos tener en nuestra cocina muchos productos de comida rápida. Bueno, de manera de conclusión, el manejo responsable de la gastronomía por sus diferentes actores, productores, industriales, transportadores, cocineros, chefs, restauranteros, académicos, estudiantes, obliga a estar consciente de que manejan un bien patrimonial que nos confiere identidad, sentido de pertenencia y acrecienta el orgullo de ser sinaloense. Por tanto, su salvaguardia, preservación y promoción es obligación incuestionable. La creatividad y la innovación son valores que interactúan con la cocina tradicional y por tanto posibilitan la creación de nuevas propuestas gastronómicas que hacen evolucionar la cocina. La única condición es que la innovación se sustente en la tradición. Esa es mi conclusión. ¿Y en el qué hacemos en el conservatorio? Buscamos crear información, conocimiento y hacer conciencia para fomentar los valores culinarios patrimoniales expresados en la cocina tradicional sinaloense, proteger y preservar la riqueza natural de nuestra región e incentivar la creatividad, la innovación que impacta la evolución de la gastronomía y el turismo cultural de manera sostenible. ¿Me permites un poquito? Sí. En la fotografía está la cocinera tradicional Sofía Martínez de Cozalá, Sinaloa. Hasta el momento es la única cocinera tradicional certificada por conocer aquí en Sinaloa. Ella cuenta ya con una panadería, pero aparte de eso, en los Estados Unidos tiene varios contratos donde ella va para
ayudar a los cocineros y cocineras de cocina mexicana en Estados Unidos a preservar las recetas y a hacer recetas sinaloenses auténticas. Entonces es un plus para ella haberse certificado. Y además el empoderamiento de la mujer, ahora que hablamos mucho de políticas de género y todo esto, esta señora vivía en la tradición del marido que la mandaba a trabajar o algo así. Ella con la cocina pudo educar a sus, ¿cuántos hijos tiene? 7 hijos, todos profesionistas. Tiene su empresa pequeña y además anda dando ya capacitaciones en el extranjero. Fíjense ustedes cómo la cocina, a dónde nos puede llevar. Platicar algo, unas preguntas o algo, con mucho gusto. Yo le pediría. Yo creo que es muy interesante pues, dejar el hacerlo ahí, porque se puede dejar escrito en la receta. El problema es que si pierdes los ingredientes, pues de nada te va a servir que tengas las recetas escritas. Entonces sí es importante, sí es importante la receta. Pero es importante proteger los insumos de esa receta, esos pescados, esas frutas, esas verduras, esas plantas, ¿no? Y que el gobierno pues, le entre, porque pues, ¿quién va a proteger una pitaya? Tienes que hacer reserva y proteger la semilla y cosas como esas, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que usted dice, es interesante, pero también yo creo que hay que ver la cocina tradicional desde la mesa familiar. Yo estoy en esto, yo soy chef y me encanta la cocina mexicana y yo promuevo muchísimo la cocina familiar, donde están las señoras de la casa, que no haya ese meter ingredientes que no son nuestros, ¿sí? Que se dediquen a hacer la comida que hacían sus tías, sus abuelas, sus mamás. Mi propuesta es, y la he llevado a varios lugares, rescatar las recetas familiares de las abuelas, de las bisabuelas, de las comadres, de las tías, etc. Pero que las mamás actuales las hagan, porque es tristísimo ver que hay niños pequeños y que no saben comer porque sus mamás se dedican a abrir latas o a pedir sí, exacto. Entonces yo promuevo mucho la cocina familiar, la cocina de nosotros, la que se hacía en nuestras casas. Y en algunas conferencias o cursos que he dado, yo les digo, cierren los ojos, díganme, señoras de 30 años más o menos, díganme en este momento, recuerden, cuando venían de la primaria y entraban a su casa, abrían la puerta, ¿a qué olía? Olía a frijolitos, olía a unos fideos aguados, olía a un guisado de pollo. Asado. Actualmente, abren la puerta a sus hijos, ¿ya que huele? A nada. Y eso es muy triste. Mi propuesta es, y lo que yo hago es rescatar la cocina familiar. Usted está en lo suyo desde el punto de vista del gobierno, de una institución, y influyendo en sector y etcétera. Pero yo estoy en la familia, que es donde salió todo esto. Porque los chefs sí, pero un chef se hace en la cocina, no se hace en una escuela. Pasan años para que se diga chef, se hace en una cocina, no en una escuela. Quien sale de una escuela no es chef, todavía le faltan años. Pero hay que rescatar eso, ¿no? La cultura familiar. Sí, tiene usted mucha razón, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es lo mismo.
Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Es la cocina tradicional, la que nos enseñaron nuestras abuelas, nuestros padres. Y bueno, que vamos y la comemos a un lugar donde sabemos que respetan esa que usted dijo, ¿a qué huele la casa? La nostalgia gustativa que proyecta hacia el pasado. Y la memoria que tenemos en el paladar es fuertísima. Jamás se nos olvidarán los frijoles de la abuelita, o las quesadillas o las enchiladas de mi tía Conchita, o sea, jamás se nos olvidarán esos sabores. Es una manera de trabajar en pro de la profesión, ¿no? Y de la visibilidad de esto que es un bien cultural patrimonial que nos da identidad. Lo que usted hace es una vía muy correcta para lograr eso. Hay movimientos internacionales interesantes en ese sentido, a lo mejor usted la conoce, la de Petrini de Italia, Slow Food, o le llama Slow Food para contrastarla con la fast food, pero la Slow Food es lo que usted está diciendo. Hay otro, un inglés, Jamie, no me acuerdo. Es lo mismo que esto. Sí, hace esa propuesta. Y bueno, respecto a la cuestión del gobierno, nosotros no somos gobierno, nosotros somos sociedad civil, pero sabemos las políticas públicas las queremos hacer conjuntamente, solamente que nos escuchen. Pero hay que hacerlos. Yo soy un férreo defensor de la comida regional sinaloense. Veo con tristeza que muere lentamente. La gente joven ya no procura con tanta frecuencia incluso los platillos que mencionaste. La pitaya en el año la veo yo 2 años, una vez al año, que la comercializan en la zona del centro. No la encuentras en la cadena comercial ni en un supermercado, salvo ahora la plaza esta nueva que se ha tomado el detalle de manejarla. La comida regional está, pues, desafortunadamente tendiendo a hacerse chiquita, y solamente se van a quedar los que seguimos peleando de manera fuerte, defendiendo la nostalgia y el sabor que nos atrapa, ¿no? Así como tú lo mencionabas, pues nos queda la nostalgia nada más de los platillos, ¿no? Aquí hay que tener claro esto, ¿no? Que la cocina tradicional no es estática, pues al principio dije que no es historia esto, no es allá, pues algo que fue histórico y allá quedó, ¿no? Es un patrimonio vivo y por eso puede evolucionar, pero evolucionar con creatividad y sin perder la esencia. Eso es la propuesta. Porque pues tampoco nos podemos quedar aferrados a estar comiendo los frijoles de olla toda la vida, ¿no? Hay gente que van a hacer los frijoles de otra manera, pero con sentido, pues, de tradición, ¿no? O van a promover cocina gourmet, incluso, como este señor Olvera, o muchos chefs que trabajan de otra manera, que ha sabido integrar la tradición con la modernidad, digamos, y por eso tienen éxito. Y lo que tú dices, Castro, los productos, vamos a decir, originales, no los encontramos ya porque la prevalencia de los mercados, los supermercados estandarizan todos los productos. Se acabaron los quelites en los mercados, se acabaron las flores de calabaza, el chile chistipín. Hay que promover los mercados tradicionales. Y ahí son políticas públicas de gobierno, nosotros podemos hacer eso. Los mercados de ruedas que había antes ya no hay nada. Ahí de alguna manera podemos encontrar un producto para hacer determinado platillo. Pero lo peor de todo esto es que la deforestación se está acabando.
con toda la diversidad y la posibilidad de volver a contar con esos ingredientes para hacer los platillos tradicionales. Eso es lo peor. Bueno, pues, ¿no quise decir algo, Oscar? Tú que eres el promotor de la fiesta de la pitaya y de la poma. No, porque tenemos... Porque tú estás en una función ahorita de gobierno interesante. Como que en Sinaloa tenemos muchos recursos, muchas cosas, pero nos domina el mercado, ¿cómo se llama? La agroindustria, lo que tú dices, productos de commodities ya empaquetados, entrar a los mercados, por ejemplo con la pitaya, como se dice, pues no les interesa porque es un producto perecedero que se cosecha en la mañana y tiene que consumirse en ese día. Entonces se necesitan políticas para que encontremos cómo comercializar un producto perecedero más fácil para que todos los chefs puedan hacer productos alimenticios con eso, pero que se beneficie el productor primario. La experiencia de allá de San José del Llano, en el municipio de Badiraguato, pues es una de las pocas experiencias rentables con lo de la pitaya que está sucediendo. Entonces, las innovaciones y mantenimiento de nuestra tradición a veces las queremos hacer en las ciudades y en el campo se nos olvida que ahí está el origen. Por ejemplo, esto de las apomas. Las apomas las hemos traído aquí a la ciudad a que la gente la conozca, pero se pierden, no hay esa continuidad. Y allá en los ranchos en donde se dan, ahorita con las nuevas políticas educativas con los niños, ya hay proyectos educativos en torno a que hagan su desarrollo local de estos productos como sería la apoma y como sería la pitaya, y de que de ahí surjan los modelos de consumo y de alimento en comunidades en donde están los productos, porque los traemos a la ciudad y aquí pues no pasa de ser más que una cosa interesante, pero no se acostumbra a un consumo cotidiano, porque no están las cadenas ni los mecanismos todavía. Como la saya, por ejemplo. La saya. Es una raíz también que se consume y muy poca gente la conoce, pero es muy sabrosa. En el fuerte, alguien dijo, en el fuerte hasta matan por ella. O sea, es sabrosa, pues. No sé cuántos de aquí la hayan probado. Mara. Sí. ¿Qué? ¿No? ¿Quieres decir algo? Mara. Las hayas, sí, las hayas. las hayas. Le dicen el ginseng mexicano. ¿El qué? Ginseng mexicano. En otras partes la están cultivando ya profesionalmente. Se parece al salsifí. Es una flor muy bonita. A ver, Javier. No, yo no tengo preguntas, Jaime. Simplemente quiero aprovechar, no me quiero ir sin felicitar. Es una exposición muy completa. La verdad, es la segunda vez que te escucho una exposición sobre el tema y me parece cada vez más interesante que agregan cosas nuevas. Ese esfuerzo que está haciendo el conservatorio junto con los que están presentes, que son miembros de este grupo, me parece que es digno de alabanza y de gratitud por parte de los que creemos en ese proyecto. Gracias, Jaime, por tu conferencia. Gracias. Bueno, pues creo yo que ya concluimos. Les agradezco yo mucho, mi familia, a mi esposa que estuvo presente, mi hijo que ya se fue. Y le agradezco pues, a la Casa del Maquillo por haberme invitado aquí a este bonito lugar.
Igualmente, darle las gracias y a ustedes también por tan magistral conferencia que nos acaba de dar, de mostrarnos la importancia de la cocina sinaloense. Y a ustedes por tomarse el tiempo, yo los invito a que sigan viniendo a la casa, visiten nuestro sitio web y muchas gracias por hacer de la casa el mejor.